Queridos amigos, ya listos para poder iniciar. Agradecemos la participación de todos nuestros amigos quienes están en nuestra plataforma de capacitación. Hoy queremos presentar a nuestra ponente de esta jornada. Bueno, el placer, mientras de igual manera solicitamos por favor para que pueda, le nombramos como anfitrión, para que pueda compartir de igual manera pantalla con nosotros. Estamos presentando a nuestra experta de la jornada. Presentamos quien nos acompaña en este momento, la doctora Jessica Magali Herrera Abarca. Ella es médico tratante en oncología en Solca, Chimborazo, especialista en primer grado de dermatología, sus estudios realizados en Cuba, médico tratante en Río Hospital de Riobamba, médico tratante en dermatología en Cardiopiel y docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Damas y caballeros, con nosotros compartiendo la doctora Jessica Herrera. Doctora, bienvenida. Qué gusto compartir con usted. Le solicitamos por favor compartir pantalla, habilitar su cámara, micrófono y todo la pantalla de las capacitaciones. Un enorme placer, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos los participantes, con todos los organizadores de este magno evento. Les agradezco mucho por la invitación. Sí, una pequeña aclaración nada más, que soy especialista en dermato-oncología en el Hospital de Solca de aquí de Chimborazo. Hubo un pequeño error. Bueno, entonces quisiera ver si por favor me pueden decir que puedo compartir mi pantalla, si la pueden ver correctamente. Denme un segundito. Efectivamente, por favor, le hemos habilitado para que pueda compartir pantalla en este momento. Muchas gracias. A ver, voy a compartir en este momento. Si me pueden avisar, si se puede ver. Efectivamente, doctora, para que lo coloque en pantalla completa y estaríamos todo en orden. Perfecto, ya. Voy a apagar un ratito mi cámara para que se pueda ver bien, o estamos ahí correctos. Ahí. Ahí. Sí, efectivamente, no hay problema con la cámara. Podemos más proseguir, doctora. A ver, bueno. Efectivamente, muchas gracias nuevamente por la invitación. Quiero hacer un saludo especial a toda la parte organizativa de este evento, y en especial quisiera también agradecer a la Escuela de Medicina del SPOCH que se ha brindado también esta invitación. El tema de hoy es un tema muy importante hoy en día, como vemos que su prevalencia y su incidencia ha aumentado, y es el dichoso cáncer de piel. ¿A qué llamamos cáncer de piel? Netamente al crecimiento anormal de las células de la piel, ¿no es cierto? Entonces, este grupo o este nombre grande llamado cáncer de piel se divide netamente en una clasificación de dos grupos importantes. Uno que va a ser el cáncer melanoma y otro que va a ser el cáncer no melanoma. Cuando nosotros hablamos de cáncer melanoma, sabemos que de este tipo de cáncer, en donde van a estar específicamente involucrados son las células que derivan de la cresta neural, que son los melanocitos. Estos melanocitos son las células que nos permiten la coloración en nuestra piel, ¿ya? Y entonces, cuando hay un crecimiento anormal de estas células, pues nos dan paso al cáncer llamado cáncer melanoma. Dentro de este cáncer es el más importante porque es el responsable de más o menos del 80% de fallecimientos por cáncer de piel, ¿no? Y más adelante vamos a ver que este tipo de cáncer melanoma puede aparecer sobre lunares o puede aparecer en piel que esté netamente saludable sin ninguna otra lesión anterior, ¿sí? Para cualquier tipo de cáncer tenemos factores desencadenantes que pueden ser intrínsecos y extrínsecos, que lo iremos explicando a lo largo de la ponencia. Y finalmente, nuestro segundo grupo de cáncer de piel es el cáncer no melanoma. Y este también tiene una clasificación importante de dos tipos de cánceres que lo voy a nombrar de acuerdo a su frecuencia, ¿no? El más frecuente, que es el carcinoma vasocelular, y el carcinoma espinocelular. De aquí parte lo más importante, que ambos podemos encontrar tanto en hombres y mujeres, pero de estos dos cánceres no melanoma, que es el vasocelular y el espinocelular, hablemos que siendo malos, el que mejor pronóstico tiene, el que no es invasivo, el que no hace metástasis, que la literatura más o menos lo habla, que el 0.03% puede hacer metástasis, es el carcinoma vasocelular. Entonces, como yo les explico a mis pacientes, siempre digo, de estos dos malitos, el más buenito es este cáncer o carcinoma vasocelular,
que además es el más común, es el más frecuente de la raza humana, se encuentra más en pacientes con piel blanca, ojos claros, cabello claro, y lo característico es que generalmente en este cáncer él empieza con un crecimiento tumoral o nodular o papular, pero siempre sobrelevado la mayoría de veces y su crecimiento es lento, ¿ya? Aquí es importantísimo que nosotros debemos diagnosticar rápidamente. ¿Por qué? Porque mientras más rápido diagnosticamos, es mejor para poder eliminar por completo. Además de ello, de que no vamos a hacer una exéresis amplia, que incluso después puede afectar un poquito la parte física del paciente, ¿sí? La parte estética. Entonces, por eso hay que diagnosticarlo pronto, no subdiagnosticarlo. Como muchas de las veces la lesión ya viene grande, ulcerada, sangrante, cuando es subdiagnosticado y piensan que es cualquier otra lesión y le electrofulguran y ahí viene el problema cuando nosotros facilitamos a que progrese este tipo de carcinoma vasocelular. Y por otro lado tenemos el carcinoma espinocelular, que este es el segundo en frecuencia de los cánceres de piel, y se ve bastante en pacientes con edad avanzada, se ve bastante en pacientes que tienen ciertos factores desencadenantes, como por ejemplo bastante exposición solar intermitente con quemaduras desde la niñez y que posteriormente ya en edades avanzadas va a empezar a presentar este tipo de lesiones y que el paciente siempre cuando viene le comenta al médico y le dice, ¿sabe qué, doctor, doctora? Yo tengo esta lesión que es como una herida, que no se cura, medio se cura, otra vez regresa, sangra, se sobreleva, etc. Entonces ahí uno tiene que tomar en cuenta ya la cronicidad de la lesión. El paciente me está diciendo que le pica, le duele, le arde, que se cura y no se cura, ya se ha puesto varias cremas que le han recomendado en la farmacia, que ha ido al médico, etcétera, y no hay mejoría. Entonces ya tenemos que empezar a colocar puntos a favor de que puede ser posiblemente un tipo cáncer de piel no melanoma tipo espinocelular, ¿sí? Ahora bien, hay que tener un poco más de cuidado con este carcinoma espinocelular. ¿Por qué? Porque este sí puede hacer metástasis a ganglios regionales y esto es muy importante, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos un preámbulo de lo que vamos a ver, quisiera pasar a la siguiente diapositiva, perdón, que vamos a hablar de primero los cánceres no melanomas. Y dentro de estos les habíamos dicho que por frecuencia vasocelular y espinocelular. Empezaré hablando por el más complicado, porque siempre hay que tenerle mucho respeto a este carcinoma, porque a veces pasa desapercibido, subdiagnosticado, y este sí hay que tener cuidado. Yo he visto 3 pacientes en Solca que han muerto con carcinoma espinocelular, subdiagnosticado, electrofulgurado, cualquier cosa que le hayan hecho, excepto cirugía que era importante, y para mala suerte habían sido carcinomas espinocelulares invasivos, que posteriormente, con el paso de los años, tomaron otros órganos y lamentablemente perdieron después de un tiempo la vida a los pacientes por lesiones primarias de tipo carcinoma espinocelular, que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pues bien, dentro de la epidemiología, miren cómo se ve la incidencia, que no está bien determinada, pero sí en Estados Unidos, en donde el cáncer de piel tiene bastante prevalencia e incidencia por el color de piel, hay más o menos 200,000 casos nuevos al año. Este tipo de carcinoma espinocelular es el segundo en frecuencia, luego del CBC, como lo habíamos dicho, y actualmente se estima que un individuo blanco tiene aproximadamente un 15% de riesgo en su vida de tener un carcinoma espinocelular. Aquí voy a hacer un poco de énfasis cuando los pacientes vienen y dicen, recién me salió la lesión, nunca la tuve, parece que es por la edad. Es cierto, la piel es muy buena, es un órgano muy sublime, que cuando nosotros nos quemamos en el sol de niños, de adolescentes, cuando vamos a la playa nos queremos broncear, pero nuestro fototipo cutáneo es muy bajo, somos muy blancos y lo que hacemos es quemarnos. La piel se repara, pero tiene memoria y se acuerda posteriormente de los daños que se le ocasionó y entonces luego serán las lesiones precancerosas, cancerosas, manchas, léntigos, etcétera. Todo lo que la piel le pasará a la factura posteriormente por no haber cuidado su piel en un inicio, ¿sí? Entonces, dentro de la fisiopatología o patofisiología, que es lo mismo, siempre el carcinoma espinocelular puede tener
lesiones que pueden ser precursoras. Y una de las más importantes es la queratosis actínica, ¿sí? Para algunos autores, esta queratosis actínica ya es un tipo de carcinoma escamoso o epidermoide o carcinoma espinocelular, que es lo mismo, pero vamos a guiarnos tomándolo en cuenta como una lesión premaligna o principal precursor para el carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta queratosis actínica? Ella generalmente va a proliferar, va a hacer una diferenciación anómala ¿de qué? De nuestras células especializadas, que en este caso serían los queratinocitos epidérmicos, ¿sí? Y esta queratosis actínica va a tener un altísimo riesgo de progresión a carcinoma epidermoide infiltrante o incluso puede evolucionar a un carcinoma vasocelular, ¿ya? Pero como les decía, estas vías clásicas para convertirse en carcinoma espinocelular es por la vía clásica y por la decancerización. Cuando hablamos de la vía clásica, sabemos que aquí va a haber una mutación del gen P53, que es un gen netamente para la acción tumoral, y también va a haber una expresión a nivel del BCL2, y que por ahí en la vía clásica, más o menos hasta menos de un 1% por año, las queratosis actínicas pasarían a convertirse en carcinomas de espinocelulares, ¿ya? Por otro lado, la parte de la cancerización es muy importante hablar en este momento porque en esta cancerización hablamos de que el paciente presenta no solo una queratosis, sino varias queratosis en una área misma. Y eso va a aumentarme el riesgo potencial para desarrollarme un carcinoma espinocelular, ¿sí? Entonces, hablando ya de factores predisponentes, hablemos de que puede haber una afectación principal, ¿no? Para cualquier tipo de, perdón un ratito, estoy ya. Para cualquier tipo de cáncer de piel, siempre el agente principal etiológico va a ser la exposición crónica a las radiaciones ultravioletas, ¿sí? Sobre todo, ¿cuáles? Las solares, ¿no es cierto? Y en nuestro sistema solar, por hablarlo así, nosotros vamos a encontrar 3 bandas con diferentes longitudes de onda, que es la UVA, la UVB y la UVC. Estas bandas con diferentes longitudes de ondas que tienen, ellas se modifican al traspasar la atmósfera, ¿sí? Con nuestra capa de ozono, etcétera. Lo que les puedo decir de estas 3 es que la UVC es la que no atraviesa la atmósfera porque es incompatible con la vida. Pero la UVA y la UVB sí, dejándonos así que la UVA genera una exposición de hasta el 95% y la UVB del 5%. Pero indicándoles que la UVA es mayor que la UVB siendo un factor solar de radiación de un 5%, es la responsable y tiene mayor poder cancerígeno, ¿sí? Porque ahora ustedes me van a decir, sí, doctora, pero ¿cómo? Si el sol también tiene beneficios. Por supuesto, el sol tiene muchos beneficios buenos. Es decir, que nos ayuda a sintetizar la vitamina D, nos ayuda para la depresión, porque cuando uno toma sol está más tranquilo, nos ayuda mucho para sentirnos bien, tiene muchas cosas positivas del sol. Pero cuando nosotros abusamos o lo mal usamos, somos responsables de que también el sol se convierta en un factor importante para posterior, con los años, empecemos a tener este tipo de lesiones. Cuando hablamos de radiación, sí, pacientes que están sometidos a radiación, radioterapia por otros tipos de cánceres que generalmente tienen que estar, o la radioterapia también que tienen que estar en diferentes entidades de problemas de salud. Inmunosupresión. Ahora, aquí en esta inmunosupresión pueden ser en pacientes que están trasplantados con VIH, pero también en pacientes que toman inmunosupresores por enfermedades ya sean autoinmunes o de tipo cáncer de otro tipo de órgano, ¿sí? Las cicatrices, sobre todo de quemaduras, cuando son grandes, cuando están traumatizadas por alguna situación, podemos tener lesiones tipo cáncer espinocelular sobre cicatrices, sobre todo de quemaduras. El calor también faculta mucho para un factor exponente. Las genodermatosis, por supuesto, son lesiones en la piel genéticas. Es decir, que el paciente ya nace con este problema, como por ejemplo el albinismo, como por ejemplo el xeroderma pigmentoso. Ya son problemas importantes en la piel que pueden generar. También aquí, cuando hay vitíligos de gran parte de despigmentación del cuerpo, también es un factor importante predisponente.
La exposición ambiental, la persona que ha ingerido arsénico o que ha percibido igual, tiene como un factor de riesgo importante. Aquí les he puesto una fotografía, miren, el xeroderma pigmentoso es una genodermatosis, es decir, que el niño ya nace con esta enfermedad. Y esta enfermedad hace que haya una falla de reparación del DNA, ¿sí? Ahora bien, para explicarles qué es lo que pasa en esta falla, es normalmente los rayos ultravioletas, cuando son responsables de inducirnos un cáncer de piel por la exposición exagerada con quemaduras intermitentes, estos rayos ultravioletas pueden dañarnos la piel de dos maneras, con un daño directo sobre el ADN celular directo, como lo vimos, o indirectamente cuando, por ejemplo, el UVA daña el ADN, pero de forma indirecta, es decir, que genera radicales libres de oxígeno. Y entonces, por eso, los rayos ultravioletas B facilitan el cáncer de piel, son los primeritos de tipo de factor predisponente en cáncer de piel. Pero los rayos violetas tipo A, ellos en cambio son los responsables de todas las lesiones extras en la piel, como por ejemplo arrugas precoces, resequedad en la piel, manchas en la piel, pero también hasta un cierto punto también pueden inducir un cáncer de piel, pero en menor cantidad que los rayos ultravioletas A. B. Pero en este xeroderma pigmentoso ya hay genéticamente una falla de reparación del DNA, o sea, daña de forma directa el ADN de nuestra piel. Y aquí es donde podemos encontrar desde niños lesiones tipo cáncer de piel, en estos casos específicos, ¿sí? Perdón, déjenme cerrar esto. Posteriormente, dentro de la clínica de este carcinoma espinocelular, generalmente afecta muchísimo a lo que son zonas expuestas en la parte de la cabeza, la cara, las orejas, la nariz, las mejillas. Más adelante vamos a ir viendo cómo se clasifican las lesiones, sobre todo, o sea, el área para que puedan estar las lesiones, y vemos que en este carcinoma espinocelular en las mujeres vemos un poquito más que encontramos en las piernas, ¿sí? Pues bien, antes que nada, hacerles un preámbulo importante, que cuando hablamos de este carcinoma espinocelular, encontramos diferentes formas anatomoclínicas, ¿no? Y estas pueden ser como la presencia de lesiones precursoras, y dentro de las lesiones precursoras, la primera que hemos descrito es la queratosis actínica. Pueden haber también lesiones por papulosis bovenoide, que aquí vamos a encontrar que se encuentra muy de cerca el virus del papiloma humano en su cepa 16 y 18. Y también encontramos una forma aquí como lesión precursora, la epidermodisplasia verruciforme. También encontramos carcinomas epidermoides in situ, y aquí es donde vamos a hablar también de la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Queyrat, que les tengo más adelante fotitos, pero quiero que enfaticemos la clasificación de esta manera, ¿sí? Tenemos también lesiones como un queratocantoma, que muchos de los autores hablan de que ya es un subtipo de carcinoma espinocelular, pero hay otros autores que también lo determinan como una lesión no maligna, ¿sí? Porque viene de la estirpe de células específicas, pero histológicamente tiene el mismo comportamiento que un carcinoma espinocelular. También tenemos carcinomas espinocelulares invasores, que generalmente más encontramos en cabeza y cuello, y también como segundo lugar en el tronco. Estos sí son responsables netamente de la metástasis en ganglios regionales. Y tenemos finalmente el carcinoma verrugoso, que es un poco más infrecuente, pero podemos tener aquí tres formas, ¿no? Una papilomatosis oral florida, podemos tener un carcinoma caniculatum, que es más en la planta del pie, y también tenemos un tumor de Bluschke-Lowenstein, que generalmente este es un condiloma gigante en la región genital anal, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el papilomavirus. Bueno, entonces, hablándoles cómo más o menos se clasifica este carcinoma espinocelular, vemos que la clínica puede ser un poco distinta. Puede ir desde una enfermedad de Bowen, que acuérdense, este era un carcinoma in situ, es decir, que está iniciando la invasión o que puede quedarse en la parte de la epidermis superficial. Y este tiene un aspecto eczematoso
hasta una placa eritematosa bien definida en zonas generalmente intertriginosas que podemos encontrar. Esto es importante, ver que este tipo de enfermedad de Bowen o un carcinoma in situ se ve mucho y se confunde mucho con hongos en los pies, con lesiones intertriginosas por posibles micosis, ¿sí? Y es de larga data y a la paciente ya no le pica, sino le duele, le sangra, le molesta. Y así fue, yo tuve una paciente que estuvo mucho tiempo con esa úlcera en el área intertriginosa de su piecito y que crecía y que le dolía y no podía dormir, etcétera, hasta que cuando vino a mi consulta dije, no, esto hay que biopsiarlo y fue. Lastimosamente fue considerada como una enfermedad de Bowen, pero ya empezó a invadir más adentro las capas, entonces estaba teniendo ya una transformación hacia un carcinoma espinocelular infiltrante. Entonces, por eso es importante, yo digo, soy de las personas que pienso que el médico siempre tiene que investigar al paciente. Casi siempre el diagnóstico de ustedes está en la historia clínica. Hacer una correcta anamnesis, preguntar y volver a preguntar al paciente, identificar la lesión, realizar una buena dermatoscopía y nosotros ahí llegaremos a tener un correcto diagnóstico. Para así tener un procedimiento correcto y un tratamiento correcto y ayudarle de manera correcta al paciente, ¿ya? También tenemos formas clínicas bien claras, como el carcinoma espinocelular invasor, que va desde una pápula, una placa, un tumor eritematoso o pigmentado, ulcerado o no, verrucoso, hiperkeratósico. Y por ello vamos a ver, les adelanté un poquito la clasificación porque vamos a ver gráficos. Miren ustedes aquí, claramente encontramos un carcinoma ya bien formado, espinocelular, tipo tumoral, sobrelevado, eritematoso, miren, igual con áreas hiperkeratósicas en la superficie. A la hora 9, miren cómo ya se ve incluso una área ulcerada, ¿sí? Y muy posiblemente en la foto del lado izquierdo ya es sangrante, ¿no? Y esto nos tiene que llamar la atención y tenemos que hacerlo de manera correcta, el análisis, ¿sí? Miren ustedes, como les había dicho, el queratocantoma. Este es una de las, un tipo de carcinoma espinocelular. Yo sí lo considero como un tumor de la estirpe epitelial que estamos viendo y que generalmente este también se encuentra originado en las glándulas pilosebáceas y que histológicamente, como les dije, se asemeja a un carcinoma epidermoide. De hecho, como les dije, la mayoría de autores lo considera una variedad del carcinoma, ¿sí? Espinocelular. Pero hay algunos que no. De mi parte, yo siempre le considero ya una lesión tipo carcinoma vasocelular. El crecimiento de este queratocantoma que ustedes ven es rápido, ¿no? Pocas semanas o pocos meses, crecimiento rápido. Ahí está el diagnóstico de ustedes. Que ustedes puedan dar un diagnóstico presuntivo, pero que muy adecuado. Es cuando ustedes le preguntan al paciente y dicen, no, hace unos 2 mesitos, mire cómo me creció rapidísimo. Ya, sí, es posible. También puede desaparecer espontáneamente, sí, también es posible, en unos 4 o 6 meses. Pero además, como no puede desaparecer prontamente, el problema es que este puede progresar a una forma más agresiva, ¿sí? Y puede aumentarse a formar un carcinoma epidermoide invasor, incluso hasta metastásico. Entonces, desde mi punto de vista profesional, yo prefiero quitar esta lesión con bordes de seguridad, mandar histopatología. Que el histopatólogo me diga si vio o no vio células atípicas, o si vieron células mitóticas, o si vio a una reagrupación en la parte celular, una disminución de la capa granulosa, etcétera, histopatológicamente, ¿sí? Bueno, a ver, continuamos. Miren, otro tipo de lesión que podríamos decir precursora, incluso ya prácticamente un poco in situ, pero en este momento como una queilitis actínica les voy a decir precursora, porque histológicamente esta queilitis tiene muchísima celularidad que ya se encuentra anormal, ¿sí? Que tiene una gran variedad de displasia. La displasia netamente aquí solo que respeta al 1/3 de la epidermis, no se pasa. Cuando ya se pasa, ya sabemos que está transformado ya a un carcinoma espinocelular. Pero ya esta es una lesión, miren cómo está.
Y yo tengo muchos pacientes que han estado trabajando en fabricación de vidrio, de no sé cuántas cosas, y vienen con lesiones de 2, 3 años, doctora, me arde la boca, me sangra la boca, ya me pongo vaselina, ya me pongo bálsamo, manteca de cacao, no me pasa, mírame. Y efectivamente se le ha biopsiado y tienen un grado de displasia importante, considerada como una queilitis actínica. Hagan de cuenta que en la mucosa se llama queilitis y en la piel se llama queratosis. Entonces, queratosis actínica más queilitis actínica igual a lesión precursora o incluso ya considerada como una variedad de un carcinoma espinocelular. O muy importante decir que ya esta está en transición de poder transformarse a un carcinoma espinocelular del labio. Y miren, ahí está. Estas son las famosas transformaciones, ya cuando el paciente está con la lesión ulcerada, tumoral, sobrelevada, sangrante, dolorosa, está ya con una formación de una lesión cancerígena espinocelular del labio, ¿sí? Aquí, acuérdense, estábamos hablando un poquito de la papulosis bovenoide, ¿se acuerdan? Es un tipo de lesión precursora, podríamos todavía decirla, de un carcinoma espinocelular que se encuentra muy relacionada con el virus del papiloma humano tipo cepa 16 y 18. Mientras que en nuestra derecha encontramos, miren, una enfermedad de Buschke-Lowenstein. Esta enfermedad de Buschke-Lowenstein o condiloma gigante, que generalmente está en la parte genital o anal, se encuentra muy de cerca, igual con el papilomavirus, y este sí desencadena o se va hacia un tumor invasor muy posiblemente, ¿sí? Por eso hay que estar atentos, miren cómo se ve. Estas cosas que son grandes, que son escandalosas, en condilomas, sí, muy posiblemente, ¿sí? Yo he tenido pacientes que sí me ha tocado biopsiar en ese momento y mandar a ver que no sea de la estirpe 16 y 18, que es la que me va a llevar a un carcinoma espinocelular. Otro tipo de lesión, ya carcinoma in situ, pero aquí ya vamos a ver que tiene un carcinoma invasivo sobre una eritroplasia de Queyrat. Como les decía, un carcinoma in situ, podemos empezar con una eritroplasia de Queyrat, que generalmente es una lesión eritematosa que frecuentemente se encuentra en la mucosa del glande. Y esto se ve más en pacientes no circuncisos, ¿no? Ahora, sobre esta lesión, si no tenemos un tratamiento apropiado y pronto, por supuesto que va a evolucionar a un carcinoma espinocelular. Imagínense usted invasor y de una variante muy posiblemente asociado a un HPV, en donde hay que prácticamente realizar una amputación del pene, como vemos acá arriba, miren. Aquí están los grafiquitos, hasta el final que tuvimos que hacer la amputación para evitar que siga avanzando porque es un invasor. Entonces, de aquí es importante el diagnóstico temprano y oportuno, ¿sí? Miren, este es otro tipo de carcinoma espinocelular, como les había dicho, ¿se acuerdan? Este es el carcinoma verrugoso. Como su palabra mismo lo dice, aquí hay la papulosis verruciforme oral. Verruciforme oral. Miren cómo se ve de una manera verrucosa, grande, blanquecina a nivel de la cavidad bucal, sobre todo en los carrillos. Entonces, es importante biopsiar. La otra forma también de este tipo de carcinoma verrucoso, tenemos el carcinoma verrucoso o carcinoma caniculatum, o también es un carcinoma de la planta del pie, ¿no? Y estos carcinomas que estamos viendo, tanto el verruciforme oral como el caniculatum, son lesiones infrecuentes, pero que también se relacionan al papilomavirus, ¿sí? Y ojo, porque estos pueden ascender por su forma queratósica, por su forma verruciforme, pueden irse hacia un carcinoma invasor. Dermatoscopía. Esta parte es la parte más importante de un dermatólogo, ¿sí? El dermatólogo a este nivel tiene que saber manejarse la parte clínica, en donde vemos la anamnesis, en donde hacemos un examen físico riguroso en luz natural, donde podamos ver bien las estructuras, podamos topar, porque muchas de las veces no solo es necesario ver, tenemos que tocar que con textura, si es doloroso, si tenemos lesiones cercanas, con metástasis cercanas en satélite. Y nuestro instrumento que no nos puede fallar nunca, jamás a ningún dermatólogo es el dermatoscopio.
Porque este dermatoscopio es el instrumento, hagan de cuenta que es como un microscopio que ve a profundidad hasta 10 micras de profundidad a la piel. Entonces me permite ver ciertas estructuras que me guían y me orientan para mejorar mi especificidad y mi sensibilidad en el diagnóstico que voy a tener de mi lesión posible de carcinoma, ya sea espinocelular, vasocelular o una lesión premaligna para poder diagnosticar, ¿sí? Entonces, en el carcinoma espinocelular siempre vamos a ver vasitos, miren cómo se ve aquí, son vasitos como glomérulos, como enredaditos, son los vasos glomerulares, el eritema y la queratosis. Son tres cosas que siempre vamos a observar en el dermatoscopio. Además, también podemos encontrar orificios amarillentos, queratinizados en la parte central. También vamos a encontrar vasos atípicos o vasos en, ¿cómo se llama esto? El del pelo es como esos invisibles del pelo, no me acuerdo cómo traducirlo. Bueno, es la lesión, se parecen mucho estos vasos a como el pinchito del invisible del pelo, se ve muy fácil, ya me voy a acordar la traducción al español. Y se ve también vasitos que pueden ser arborescentes, que pueden ser vasos atípicos glomerulares, dependiendo de la estructura que vamos a observar, ¿sí? Aquí vemos unas fotografías ya en vivo de lesiones. Miren cómo vamos viendo, primero, áreas queratinocíticas, actínicas, ¿no? Que es la parte como amarillenta que se ve. Vamos a ver también, en esta área, vemos los típicos agujeros amarillentos, queratóxicos, que se ve en la parte de dermatoscopía. También nos puede dar esto un aspecto de tener como una pseudored de lesión, ¿no? Y vemos aquí también la presencia de vasos en horquilla, se llaman ya, una horquilla como la horquilla del pinchito del pelo, vasos en horquilla que se pueden ver, o vasos glomerulares también que vemos a este nivel. Y áreas queratinocíticas, miren como la descamación y las áreas amarillentas de descamación de nuestra lesión queratinocítica. Aquí vemos un poco más a profundidad los vasos glomerulares que se ven un poco más, miren. ¿Sí? Áreas queratóxicas con puntos amarillos, y vemos también aquí que puede haber incluso un poco de pigmentación y líneas de pseudored, ¿ya? Áreas de queratina, perfecto. Este posiblemente sea un queratocantoma, pues miren cómo se ve la base ancha y la parte central hundida con área queratinocítica, ¿ya? Que se le ve como un subtipo del carcinoma espinocelular. Igual vemos los puntitos amarillos y vemos los vasitos en horquilla, los vasitos glomerulares que nos van a ir dando la foto. Ahora bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Ya hemos avanzado en que es necesario la historia clínica, es necesario la anamnesis, el examen físico, la dermatoscopía. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico correcto, vamos a ver las características del tumor, en dónde se encuentra, en qué parte de la piel se encuentra, si en la zona M, si en la zona L, si en una zona anexa de la piel, si el tumor mide menor a 1 centímetro, si el tumor mide más de 2 centímetros, si hay signos asociados, histopatológicamente si encontramos la agresividad profunda de acuerdo a los niveles de Clark, o vemos si es que se encuentra igual una invasión a nivel vascular o perineural. Otros factores que ya vimos, como los factores desencadenantes, la inmunosupresión, y ya vimos pacientes que han estado en contacto con arsénico, pacientes que tienen otros problemas de piel genéticos, como el xenoderma pigmentoso, entre otros, ¿ya? Entonces, bien, estoy frente a la sospecha importante de mi carcinoma espinocelular. ¿Qué hago? Tengo una lesión y lo primero que yo tengo que hacer por guía oncológica es una biopsia ponche o una biopsia incisional. Esta biopsia incisional nos va a dar el diagnóstico si en verdad estamos frente a un carcinoma espinocelular o no. Si es negativo, debemos hacer un tratamiento para lesiones precancerosas, ¿sí? Y ahí va la parte importante en donde podemos hacerle tratamiento para lesiones precancerosas del imiquimod, del 5-fluoracilo, el diclofenaco, etcétera, entre otras, crioterapia, electrofiguración,
cualquier otra, con doble curetaje, eso sí, cualquier otro procedimiento, pero si me sale positivo y analizando todos estos factores que vimos anteriormente, lo primero que tengo que hacer si veo que es una lesión filtrante, tengo lesiones muy posiblemente cercanas, tengo factores de riesgo, un rastreo ganglionar por biopsia por aguja, ¿sí? Y dependiendo de lo que nos dé todo en sí, tenemos que estratificar al paciente, ¿sí? Pero el tratamiento siempre va a ser quirúrgico y definitivo. Y según el riesgo, vamos a estratificar al paciente. Y para estratificar al paciente, es importante que conozcamos, como les dije, las zonas de dónde pueden salir las lesiones. La área H, que puede ser la máscara facial, en donde encontramos la cara central, párpados, la parte ciliar, la parte de la barba, la parte mandibular, la pre y post auricular, nariz, labios, región periorbitaria, la sien también puede ser, y esta área de la H incluye genitales, manos y pies. Es decir, que esta área H es casi que la más importante, porque es la que mayor riesgo tiene. La zona M, en cambio, vemos que es las mejillas, ¿sí? La frente y el cuero cabelludo, y el cuello. Y el área L, obviamente, lo que nos sobra, tronco y extremidades. Entonces, una vez que ya identificamos la situación a este nivel, nos ayudamos también con el histopatológico que nos tienen que reportar de acuerdo a cómo nos encontramos, ¿sí? Las lesiones que encontramos. Cuando hablamos de una queratosis actínica, miren, este es el concepto de displasia, vemos que siempre una queratosis actínica tiene una paraqueratosis, ¿sí? Tiene una disposición displásica de las células, ¿sí? Ya están haciendo células anormales y con los espacios blanquecinos que la literatura lo describe, pero hay seria ya displasia en esta lesión. Y fíjense en ustedes que no invade la dermis, solo llega hasta la epidermis y el 1/3, ¿sí? Por eso, algunos autores todavía la queratosis actínica lo consideran como una lesión precursora de cáncer de piel, específicamente del cese. Aquí ya vemos un carcinoma espinocelular invasor. Miren ustedes cómo las crestas están súper irregulares, terrible. Hay una infiltración más allá del epidermis, toma toda la dermis. Miren cómo se ve células netamente que se encuentran alteradas en formación. Hay atipia, hay displasia, hay células que no son típicas y van formando los espacios que se encuentran descritos en este tipo de carcinoma espinocelular. Aquí vemos un poco más, miren cómo está detallado todito, ya está tomando ya la epidermis, está tomando la dermis, es un invasor con células atípicas, desorganizadas, disminuyen la granulosa de la piel, miren, y hay también una presencia de paraqueratosis, ¿no? En la parte córnea de la piel, miren. Aquí vemos un poquito más de cerca las células anormales o células atípicas, ¿sí? Que se ven dispersas de manera desorganizada, ¿sí? Y bueno, aquí vemos una tabla en donde vamos a identificar el TNM para estratificar a mi paciente. El T netamente se refiere al tumor, a de qué porte me encuentro el tumor, si el tumor tiene invasión, si el tumor en dónde se encuentra ubicado, y con eso vamos a estratificar el T. La N vamos a estratificar de acuerdo si encontramos nódulos linfáticos positivos, ¿sí? Si no encontramos, si encontramos de cuántos centímetros, etcétera, y vamos estratificando el M. Y el M, obviamente, de la metástasis, si encontramos. Si no encontramos metástasis o si encontramos metástasis a distancia. Este cuadro es importante porque mediante este, más los factores anteriores que hemos visto, estratificamos correctamente al paciente. Bueno, una vez que estratificamos al paciente, entonces nosotros tendríamos que ir o partir desde la posibilidad de un bajo riesgo, ¿sí? Cuando estamos en una posibilidad de un carcinoma espinocelular de bajo riesgo, ¿qué debemos hacer? Cirugía con POMA, es decir, con límites netamente de la lesión, tratando de dejar idealmente bordes libres intraoperatorios y que sea lo mayor de piel sana, ¿sí? Y aquí se oscila un margen entre 4 y 5 milímetros, es decir, 0,5 centímetros. O podemos hacer también
una cirugía de MOS o MOS lenta, que es una alternativa, ¿no? Para estas lesiones de bajo riesgo, ¿sí? La cirugía de MOS es una cirugía que en ese momento se saca la lesión tratando de conservar lo que más podamos de piel sana y mediante la congelación por crioterapia del tejido podamos observar en ese mismo momento en el microscopio y viendo que está libre de lesiones, proceder a la exéresis conservando lo que más podamos de piel sana. Ahora bien, que me van a decir ahora, ¿qué hago con los pacientes que no pueden ser operados porque están en áreas que son muy grandes y es terrible? Está el tumor infiltrante, está el tumor muy grande. ¿Qué hago? Los inoperables. Puedo utilizar radioterapia local, puedo utilizar imiquimod como un inmunosupresor local de tópico a la piel, puedo utilizar crioterapia, electro con curetaje, con doble curetaje, pero netamente, en verdad, para los que sean imposible operables, ¿sí? Porque de ahí nuestra primera opción es la cirugía, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es de alto riesgo? Cirugía de MOS o MOS lenta también. Cirugía siempre con bordes libres intraoperatorios. Es decir, que debo llevarme un margen entre 6 y 10 milímetros, siempre, para evitar la recidiva posteriormente y dejar bien libres de tumor los bordes operados, ¿ya? Y para los que de alto riesgo no pueden ser operados, radioterapia. Es importante la radioterapia. Bueno, continuamos. Tratamiento para un carcinoma espinocelular localmente avanzado, metastásico. Bueno, aquí hay que tratar de hacer resección de la metástasis cutánea, vaciamiento ganglionar, radioterapia, si hay compromiso ganglionar, radioterapia más terapia sistémica con múltiples esquemas, como por ejemplo aquí se utiliza el cetuximab, se la he puesto como un ejemplo, ¿no? De ahí hay múltiples terapias esquemáticas. Bien, hasta ahí hemos visto lo que es carcinoma espinocelular y pasamos ahora al carcinoma vasocelular, ¿ya? Este carcinoma vasocelular también es muy importante porque es el más frecuente, ¿sí? El más frecuente de la raza humana, el más frecuente que vemos y como yo siempre digo, de los más malos, este es el más buenito porque si uno lo diagnostica bien, lo opera bien, está solucionado para siempre, curado como se lo dice, ¿ya? Entonces aquí, dentro de la epidemiología, ya lo dijimos, más prevalente en los cánceres de piel que en caucásicos. Caucásicos es la piel bien blanca, ¿no? Tipo 1, tipo 2, los típicos españoles, extranjeros, por allá los que tienen piel muy blanca, ojos azules, cabello rubio, o los pelirrojos también, que se les considera a ellos fototipo cutáneo 1, o sea, una protección muy baja de la piel, porque no tienen la protección natural que es la melanina. Es decir, que mientras más pequeñitos y más morenitos, más protección natural tenemos en nuestra piel. Un riesgo en caucásicos de desarrollar carcinoma vasocelular, aproximadamente un 30%, por supuesto, ¿ya? Más común en adultos, especialmente ancianos, más afectados la piel y de ojos claros, cabello rubio, cabello rojo, ya, eso ya lo vimos, fototipo cutáneo y fotodaño. Relación hombres-mujeres, más se ven hombres que mujeres en una relación a 2:1. Y mujeres menores de 40 años superan a los hombres. Sí, a veces sí se ve un poquito más en mujeres en edad temprana. Ahora bien, esto es importante ir viendo que los pacientes que tienen fotodaño anterior van a ser de ley lesiones precancerosas o cancerosas. Y esas cancerosas pueden dividirse o en carcinoma espinocelular o vasocelular, pero el más frecuente es el vasocelular, ¿sí? Entonces, dentro de la etiopatogenia, es muy importante aclarar, ¿no? Que la causa más importante de ambos cánceres que estamos viendo es la exposición a radiación ultravioleta, ¿sí? Ese es el principal agente carcinógeno que tenemos que entender, ¿ya? Después de eso también pueden venir como factores agravantes la predisposición genética, cicatrices crónicas, o el contacto con sales de arsénico. Pero aquí va la cosa, que es muy importante entender que también los carcinomas vasocelulares albergan mutaciones en las vías de señalización celular de un gen que se llama el gen HET-JOG. HET-JOG, ¿sí? Así se llama el gen HET-JOG. Y entonces vamos a ir viendo que ahí va a haber una vía en donde bloquea
a ese gen, que es el gen Hedgehog, y ahí nos va a dar paso a que haya ya la formación de este carcinoma, ¿sí? También, como dijimos, radiación ultravioleta, inmunosupresión, interleuquina 10, el gen P53 también que se encuentra mutado, el HLA-D4, ¿sí? Y entonces, cuando les hablaba de la cascada o la participación de este gen, que es el gen Hedgehog, habíamos hablado que cuando este gen se afecta por mutaciones, va a afectar netamente a un receptor, que es un receptor que se llama PACHET. Este receptor, en la mayoría de parte y en algunas ocasiones, también tiene cierto contexto con otro gen que se llama, un gen que se llama SMOTENET. Y estos dos, en consecuencia de que va a haber mutaciones en estos dos, se va a producir como una detección más o menos madura celular. Y va a haber aquí una inhibición de una apoptosis y que va a haber, hay una tendencia a que haya una proliferación de estas células anormales, atípicas, neoplásicas que va a haber en este momento, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos importantes en esta alteración de esta cascada de este gen Hedgehog, hablamos del síndrome del nevo vasocelular o síndrome de Gorlin, que aquí vamos a encontrar múltiples carcinomas vasocelular desde la niñez, pero esta enfermedad ya es una enfermedad genodermatóxica, es decir, de nacimiento, porque hay una alteración y mutación a nivel de este gen, que es el gen Hedgehog, ¿ya? La clínica, bueno, este tipo de carcinoma se ubica en zonas fotoexpuestas, cabeza y cuello, más o menos un 80% de los casos, en el tronco un 15%, sobre todo en los brazos y las piernas, y también hay en sitios inusuales como axilas, pechos, zona perianal, genitales, palmas, plantas, y este crecen lentamente, bajo en mortalidad, puede infiltrar agresivamente los tejidos, mayor morbilidad, tumor más de 10 centímetros, ¿ya? Y aquí vemos diferentes formas de este carcinoma vasocelular. Tenemos el nodular, que se ve claramente ahí como una lesión tumoral sobrelevada, que puede pasarse a ser ulcerado y que puede empezar a destruir al área en donde se está ulcerando. Y puede pasarse a la forma siguiente que se llama Ulcus rodens, que ya empieza a dañar estructuras vecinas, ¿ya? Y se empieza a hacer lesiones más grandes. También tenemos CDC pigmentado, esa coloración negruzca por la presencia de vasos arborescentes, y también tenemos el área de una formación morfeiforme. Es como una esclerodermia localizada de piel dura, áspera, pero que también asociado a ciertos factores puede ser un tipo de carcinoma vasocelular. Tenemos uno de extensión superficial, es área enrojecida, que empieza a lacerarse, que dermatoscópicamente tiene puntos a favor de un posible carcinoma vasocelular. En este caso de lesiones que incluso no son tan típicas en la clínica, hay que hacer una biopsia incisional para diagnóstico. Otra forma también el fibroepitelioma de Pincus, que es muy importante. La parte recidivante, ya opero con bordes libres, pero recidiva, hay un subtipo de carcinoma vasocelular recidivante. En niños, por supuesto, en este síndrome de Gorlin que habíamos visto también que se ve frecuentemente. Dermatoscopía, es fácil. En la dermatoscopía nosotros vamos a ver vasos arborescentes, nidos ovoides, estructuras en rueda de carrete, también vamos a ver los nidos ovoides, y vamos a ver estructuras cercanas, ¿no? También vasos en presilla o horquilla y vasos arborescentes, ¿ya? Histopatológicamente vemos cómo forman los nidos de células basaloides en disposición en empalizada, miren, ¿ya? Con áreas o espacios claros de retracción, que son estos espacios claros de retracción. Pero lo que le da el punto en sí histopatológicamente es la conformidad en empalizada, ¿sí? Aquí hay diferentes subtipos histológicos, como por ejemplo el cribiforme, que forma, como su nombre lo dice, como una parte típica de una parte cribiforme, ¿no? Con áreas redondeadas. Menos invasivas en el carcinoma vasocelular, nodular, superficial, más agresivas, el micronodular, infiltrante o tenebrante, vaso escamoso, morfeiforme y el mixto, porque sí hay lesiones que son vasos escamosas en un inicio y se transforman son vasos celulares en un inicio y se transforman a vasos escamosas, es decir, que empiezan a transformarse ya en un tipo de carcinoma espinocelular que va a ser
muy al 100% que va a hacerse invasora, de ley, por la diferencia. Bueno, este es un grafiquito que en honor al tiempo voy a ir explicándoles brevemente. Esta es para ver si es un carcinoma de baja letalidad o de alta letalidad, ¿no? Entonces hay que ir viendo en qué área está, qué tamaño tiene, si el tumor es primario o recurrente, la parte histopatológica y si hay, o en la parte histopatológica el subtipo y si no hay o no hay alteración perivascular o perineural, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bajo riesgo, cirugía de POMA con un margen de 4 milímetros, cirugía de MOS, curetaje con electrodesecación y miquimotrio y radioterapia en los que no son operables de bajo riesgo, pero idealmente cirugía con POMA y cirugía de MOS, ¿ya? Alto riesgo, cirugía de MOS, cirugía con POMA e idealmente biopsia rápida intraoperatoria, por supuesto. Es muy similar a la cirugía de MOS para que podamos ver si hemos quitado totalmente la lesión cancerígena. Margen, ¿qué hacemos con el margen? Pues lo vamos a ver más adelante, qué margen le damos. Y radioterapia para los no operables, ¿ya? En el carcinoma vasocelular avanzado localmente, que no responde a terapias y quizás metastásico, aquí se ve mucho en los pacientes que tienen afectaciones de tipo genodermatóxicas, como el síndrome de Gorlin que vimos, encontramos los inhibidores de la vía del gen HEAD-JOC, SONIC. Y este es el Erivedge, ¿sí? Que podemos utilizar, que ya vienen en cápsulas. El seguimiento debe ser en el primer año, fotoprotección y autoexamen mensual. En el segundo año va a venir cada 6 meses y en el tercer año anualmente hasta cumplir 5 años, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, siempre tenemos que diferenciar con carcinomas como el de tipo espinocelular, tricoepiteliomas que son tumores benignos anexiales, queratosis seborreica que se parece mucho a veces al carcinoma vasocelular en diferentes formas, una morfea, que inicialmente es una lesión típica de la piel de otro tipo de lesión que más conlleva el tejido conectivo. Melanoma, por supuesto, hay que hacer un diagnóstico diferencial con melanoma y con el nevo intradérmico, que a veces uno se confunde, ¿no? Si no hacemos una correcta dermatoscopía, podemos confundir el carcinoma vasocelular con un nevo intradérmico. Entonces, aquí está la conducta a seguir, sospecha, ya hablamos anamnesis, que tenemos que hacer la historia clínica, dermatoscopía, que ya lo vimos, y el ponche que nos va a dar, la biopsia ponche nos va a dar qué subtipo, nos va a dar todas las características y vamos ahí a analizar el riesgo de la lesión. Características de la lesión, resultado histopatológico y características del paciente, ¿sí? Entonces aquí hablamos de que existe igual bajo y alto riesgo, que hacemos primera, segunda línea, inoperable y seguimiento. Bajo riesgo, MOS convencional de 4 a 5 milímetros, radioterapia de segunda línea, inoperables y miquimod, 5-fluoracil o otros. Alto riesgo, cirugía de MOS, segunda línea convencional con 1 centímetro de margen, 1 centímetro. Zona H, zona M de la cara, 1 centímetro de margen, ¿sí? Si hacemos de manera convencional. Si hacemos con cirugía de MOS es distinto porque nos ahorramos la situación esta de la parte convencional, ¿sí? Y la parte inoperable, hacemos radioterapia local y el seguimiento va a ser de una vez al año por 5 años, cada 3 meses si es de alto riesgo por 2 años y luego anual hasta completar los 5 años, ¿sí? Y lo más importante que tenemos que hacerlo aquí y anotar aquí es la fotoprotección. Debe utilizar el paciente importantemente el uso del protector solar, ¿sí? El uso del protector solar. Hasta ahí. Bueno, chicos, yo pienso que vamos a verlo hasta ahí por honor al tiempo, porque he tenido exactamente 1 horita, porque cuando vamos a hablar de melanoma es un tema bien amplio también, y ahí tengo que enfocarme al nevo displásico y cómo me transforma el melanoma. Pero lo que ustedes tienen que saber del melanoma, que igual el melanoma tiene sus características, tiene sus subtipos, tiene su histopatología y tiene su dermatoscopía complementaria. Y en la dermatoscopía siempre vamos a tener patrones. Y esos nos van a orientar para nosotros aumentar nuestra sensibilidad, nuestra especificidad
y así darle un diagnóstico correcto. Pero aún así, si yo sospecho de melanoma, le hago una biopsia ponche, ¿sí? Una biopsia ponche y con eso yo ya sé y estoy súper segura, me presento a la junta médica y digo, bueno, doctores, vamos a tener que actuar. Dependiendo de lo que salga, habrá que hacer un examen que se llama inmunistoquímica. Y la inmunistoquímica me va a ayudar a ver el Breslow, me va a ayudar a ver el grado de mitosis, me va a ayudar a ver si es que está la lesión, tiene afectación tumoral a nivel de nervios, a nivel de vasos sanguíneos. Y en base a eso es una terapia multidisciplinaria. Ahí tiene mucho que ver el oncólogo, el cirujano oncólogo, el dermatólogo, porque todos tenemos que trabajar en equipo para ayudar al paciente de manera correcta. Siempre el dermatólogo va a trabajar de la mano del cirujano oncólogo y del oncólogo en la parte cáncer de piel. Sí, espero les haya gustado la clase, la ponencia y estoy lista para preguntas si tienen ustedes. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a usted, estimada doctora Jessica, con una información de mucho valor, pero especialmente nosotros muy agradecidos con usted por esta experiencia tan grande que nos ha compartido. Nos dicen ya nuestros queridos amigos desde nuestra plataforma de Zoom, nos hacen llegar los respectivos saludos, pero especialmente las debidas felicitaciones. Gracias, mis queridos amigos, quienes están con nosotros compartiendo en esta tarde y noche de capacitación. Nos dicen en este momento, ¿no? Buenas tardes, doctora, dicen... un saludo muy especial, claro que sí, muchas gracias mis amigos, ¿no? Buenas tardes, doctora, una pregunta. ¿Cómo se calcula el índice del PSA? Nos preguntan, por favor. Gabriel Villa nos dice esto. ¿El índice de? No lo escuché bien. Claro que sí, nos dice en este momento que muy buenas noches. ¿Cómo calculamos en este caso el índice del PSA? Ya, esa pregunta creo que está enfocada para la anterior ponencia, que era en el cáncer de próstata, que es Sí, perdón, efectivamente. Pamela Guzmán nos dice, en melanoma hablaremos de sí, melanocito, nos pregunta, por favor. También es excelente ponencia, doctora Jessie, felicitaciones. Bueno, sí, excelente, excelente. Como les había dicho, el melanoma es un cáncer derivado de las células especializadas en la piel que se llaman melanocitos. ¿Dónde inician estos melanocitos? En la cresta neural. Y de la cresta neural migran hacia la epidermis en estado embrionario intraútero en la madre. Entonces, ¿qué pasa? Por eso me gustaría en un futuro con ustedes, si en algún momento me pueden invitar también, hablarles muchísimo del nevo atípico y el melanoma. Porque ahí vamos a ver que en el melanoma no solo hay factores predisponentes externos, es decir, la radiación, la edad avanzada, la piel blanca, no. Ahí también hay grandes factores intrínsecos que se deben a la genética. Es decir, que si yo tuve papá, mamá que tenían melanoma y que puedo tener yo, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero en melanoma es la alteración o el crecimiento anormal de los melanocitos. Sí, por supuesto que sí. Y estos melanocitos son los que nos dan la coloración en nuestra piel, nuestra protección natural. Por eso les decía, mejor que seamos morenitos, pequeñitos, a muy blancos, porque ellos siempre van a tener problemas si no se cuidan de piel a futuro. Muchas gracias, doctora. Nos dice también, en este caso, Sayonara nos dice, gracias, doctora, excelente ponencia. Y también Leslie, excelente ponencia. Felicitaciones, doctora. Pamela Guzmán, ¿o cuál sería el protocolo a seguir si tengo recién nacidos con nevos melanocitos grandes? Nos dice, por favor, doctora, si podemos dar una indicación pequeñita. Ya, ese es un tema que habría que hablarlo, o sea, no tiene, a ver, pueden haber los melanocitos, hay una clase, ¿cómo es? Los nevos, los lunares tienen una clasificación, uno que puede ser congénito y otro que puede ser adquiridos con el tiempo. Pero los congénitos, sí, efectivamente pueden ser pequeños, medianos y grandes. En los pacientes que tienen nevos grandísimos, porque a veces hay niños que nacen medio cuerpo con un lunar gigante melanocítico, congénito, pues en ellos hay que observar, hay que ir viendo, porque como es una gran extensión de la piel y nacen con esos lunares, es muy difícil quitarlos. Ahora bien, si tienen ustedes lunares congénitos que son pequeños o hasta medianos, la única forma de retirarlos seguros
es con cirugía. Los lunares, por favor, que quede eso bien claro, porque yo me canso de repetir siempre, todo lunar debe ser quitado con cirugía, nunca con otras cosas, porque el riesgo de que ellos cambien en un futuro es muy alto. Gracias, doctora, y muy exactas sus palabras, ¿no? Esas recomendaciones que también nos otorga. Zainara dice, doctora, en la actualidad, la exposición a dispositivos tecnológicos, aros de luz, entre otros, podría a largo dato originar cáncer de piel. Verán, ahí les voy a contestar así facilito. Si nosotros estamos expuestos a la computadora, al celular, a la televisión, a la luz blanca de la casa o a las personas que operamos a la luz del quirófano, etcétera, lo que mayor podemos desarrollar son lesiones de tipo manchas en la cara, léntigos, arrugas prematuras, etcétera. Pero ojo con los dispositivos otros o tecnologías en pacientes que se broncean en solarums o en áreas que usted entra y le broncean artificialmente, que se llaman solarum. Tengan mucho cuidado que eso es un factor súper importante para el desarrollo de cáncer de piel. Por supuesto que sí. Perfecto, muy amable. Gracias, doctora, por esa participación tan oportuna e información de mucho valor para todos nosotros en este magnífico evento. Doctora, desde www.capacitacioneslevens.com nos hacen llegar también las debidas saludos y agradecimientos a usted, especialmente por el tiempo y el conocimiento que nos ha permitido compartir en esta plataforma. Doctora, nos vamos ya despidiendo, por favor, si nos puede dar con un último saludo para finalmente poder concluir con esta exposición. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Saben que yo con estos temas me emociona bastante y como no quisiera contestar todo lo que me preguntan y abordar todos los temas. Pero me voy a despedir con algo muy importante que quisiera recordar a todas las personas. Siempre autoexaminen su piel. Cuando ustedes tengan una lesión en su piel que les preocupa, no que sea la más fea, sino que sea la más llamativa, que crezca asimétricamente, que tenga un color diferente, que tenga dos colores, que tenga un diámetro mayor a 0,6 centímetros, que se haya elevado, que en el tiempo la evolución y la elevación hayan sido prontas y que sea ese típico signo que se llama el signo del Fanny, que es del patito feo. Por favor, acudan al dermatólogo. Y no se olviden, usen protector solar, sobre todo en nuestros pequeños. Y una persona de 50, 60 años tiene ya su daño celular. ¿Sí? Hay que poner protector solar para evitar que siga aumentando las lesiones, pero en nosotros y en los niños usemos protector solar. Un abrazo, les quiero, gracias. Gracias, doctora Jessica, y también les pedimos así la participación suya, enorme placer y un enorme, sobre todo un enorme gusto el poder compartir con expertos como usted, doctora Jessie, muchas gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo también de usted en esta jornada. Y bueno, estamos enlazándonos, mis queridos amigos, en pocos minutos para compartir con nuestro siguiente experto. Nos enlazamos ya en poco, mis amigos. Estamos viviendo en el primer Congreso Internacional de Oncología, Diagnóstico, Manejo y Tratamiento. Volvemos ya en poco.